porque seguirán siendo voces que puedan llevar este mensaje que estamos tratando de dar. Aún así, esperando lo mejor para cada uno de ellos y que los resultados pues demuestren la voluntad de Panamá. Vamos a empezar un poquito por qué es el Comité Olímpico de Panamá. El Comité Olímpico de Panamá es una asociación civil sin fines de lucro, registrada en el Ministerio de Gobierno y Justicia, pero reconocida por el Comité Olímpico Internacional. La componen 41 federaciones afiliadas y 2 atletas que son parte de nuestra Asamblea General. 34 de esas federaciones nacionales son del programa de los Juegos Olímpicos que estará en Tokio. Ese programa varía, hoy día 34 son parte del programa. 7 federaciones nacionales adicionales son parte adicional de los programas de los Juegos Regionales en que Panamá compite. Siguiente. Desde el 2014, el Comité Olímpico de Panamá inició con su primer plan estratégico. Un plan estratégico que en ese momento se concentró en la parte de gobernanza del Comité Olímpico, porque veníamos de unos momentos muy difíciles. Y que ahora, para los años 2017 al 2020, para este cuatrenio, hemos desarrollado uno nuevo que se basa en 5 ejes: un eje operativo, normativo, financiero, comercial y educativo. Vamos a ver un poquito de los resultados que hemos obtenido, sobre todo en la parte operativa y educativa, que es donde creo que es lo más interesante a futuro. En la parte operativa, pues que es la operación del Comité Olímpico, es ir a los Juegos, llevar a los atletas a que nos representen en los diferentes Juegos del país. Es una de las funciones más importantes que nosotros cumplimos. Y en ese sentido, en Río 2016 logramos varios hitos. Uno, el 6º diploma olímpico histórico para Panamá. La segunda delegación más numerosa de la historia, solamente superada por una delegación de 1968, donde había un equipo de baloncesto. La mayor participación de mujeres, con 6 de 10, o sea, mayoría de mujeres incluso. Y la primera participación en deportes como la gimnasia, el boxeo femenino y la maratón. En Buenos Aires, en 2018, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, también la delegación más numerosa, 18 atletas, todos clasificados. Una medalla de oro por equipo mixto, una modalidad que se estila en estos Juegos de la Juventud, donde se trata de integrar a los países en el deporte de ecuestre. Y un 5º lugar muy merecido de Ronier Martínez en levantamiento de pesas, un muchacho de Santiago que para las postrimetrías o los meses antes de los Juegos tuvo que estar entrenando en un garaje por la falta de apoyo que le estaba dando el Estado. Y así dejó la medalla de bronce levantada, pero descalificado por una falla técnica en cómo tenía la mano estirada. Entonces, creo que pues una representación muy digna. Barranquilla 2018, 3 medallas de oro, 5 de plata y 5 de bronce, aunque parezca poco, la mejor presentación de Panamá en 20 años. En Managua, Nicaragua, versus el San José, Costa Rica, que fue los Juegos anteriores, 12 medallas más, con menos deportes y menos participantes. En la línea educativa, el Comité Olímpico déjame moverme acá, ha educado a más de 7.500 estudiantes de educación primaria y secundaria en lo que es nuestro programa de educación olímpica, que es una educación en valores, en los valores que da el deporte, y que llevamos atletas olímpicos, atletas de reconocido renombre nacional, a trabajar con esos niños, a promover lo que es los buenos valores que da el deporte. Más de 175 dirigentes capacitados en diplomados reconocidos por la Universidad Nacional en Administración Deportiva, en Gestión Deportiva y en Derecho Deportivo. Más de 150 entrenadores
que se han beneficiado de los programas de solidaridad olímpica, de educación técnica para entrenadores en diferentes áreas, diferentes deportes. Creo que hemos llegado a más de 8 o 10 deportes en los últimos 4 años y seguimos con un plan agresivo de seguir haciendo eso. ¿Qué viene? ¿Qué falta? Hacia el 2020, que es este cuatrenio en que estamos, tenemos esta cantidad de juegos en los que tenemos que participar. Los más importantes, seguro, los Juegos Panamericanos en Lima, son este julio, finales de julio y agosto, y los Juegos Olímpicos en Tokio en 2020. Para los Juegos de Lima tenemos hoy día clasificados 62 atletas. Tenemos a grupos que están yendo a diferentes clasificatorios y pensamos de que esa cifra puede subir a 70, que nos pondría en una de las delegaciones más grandes históricas de Panamá en los Juegos Panamericanos. Pero, ¿qué sigue? Hasta el 24, todos los juegos que hay de aquí hasta el 2024, de aquí en el término de la próxima presidencia, están ya escritos. La mesa está servida. En el camino, en 2022, Panamá como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. O sea, hay un trabajo importante que hay que hacer. El próximo gobierno, la próxima administración del país, en la parte deportiva, ya tienen marcado lo que nosotros tenemos que hacer. Solo nos queda es planificarlo y llevarlo a cabo. Y para eso vamos a pasarle el micrófono a Damaris, que es nuestra asesora de gestión y nuestra asesora legal, que ha elaborado este diagnóstico y estas propuestas para el mejoramiento del sistema deportivo nacional. Damaris, gracias. Bueno, buenos días y nuevamente muchas gracias, señor candidato, por acompañarnos. Como bien mencionaba el presidente, es realmente importante que cada una de las personas que tienen la oportunidad de tener una voz que le llegue a muchos panameños, pues conozcan un poco esta realidad que por años el sistema deportivo ha venido viviendo. El propósito fundamental, como bien comentaba Carolina al principio del comité, es poner sobre la mesa cuáles son esas cosas que por mucho tiempo nos han venido afectando y por el otro lado también, pues cómo podemos o cómo el Comité Olímpico de Panamá propone que esas cosas pueden tener una solución. Realmente desde una perspectiva muy orientada a lo que es nuestros atletas y al mejoramiento del sistema deportivo de alto rendimiento. Y en este sentido, pues nosotros del año 2016, con el financiamiento del Comité Olímpico Internacional, hemos venido realizando una serie de proyectos y análisis respecto del sistema de gobierno del Comité Olímpico y en general de todo el sistema federativo. Esta es la fase 2 de este proyecto que lo llevamos a cabo de enero a marzo de este 2019, en la cual participaron 34 de las 41 federaciones nacionales que forman parte del Comité Olímpico. Eso representa el 83%. De ese 83%, 28 de las 34 federaciones olímpicas participaron y 71%, que representa 5 de las 7 federaciones nacionales que, si bien es cierto, no forman parte del programa de los Juegos Olímpicos, sí forman parte de los Juegos Regionales que el Comité Olímpico de Panamá pues regularmente participa. Y en este sentido lo hemos dividido en 4 puntos fundamentales. Primero, ¿cuál es la situación en términos de infraestructura deportiva? 88% de nuestras federaciones nos comentan que no tienen instalación deportiva para que sus selecciones nacionales puedan practicar, 88%, y 97% no cuenta con la implementación adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que simplemente no tienen guantes de boxeo, no tienen espadas, no tienen armas, realmente no tienen los implementos necesarios para poder desarrollarse. Y un poco más grave, el 83% no cuentan con una instalación deportiva que cumpla con las reglamentaciones técnicas de la Federación Internacional. En este sentido nos referimos a instalaciones deportivas en materia pública. No existe. La propuesta en este caso puntualmente son 2. Pues la primera, que es necesario la creación de un Plan Nacional de Infraestructura
que priorice tanto estas carencias como estas necesidades que tiene el sistema. Y la segunda, que se haga un programa de dotación de implementos deportivos basados en esas necesidades y en esas carencias que hemos encontrado. En cuanto a la formación de profesionales de ciencia del deporte, hay 4 cosas que resaltan a nuestra vista en el diagnóstico. Exceptuando las formaciones académicas que el Comité Olímpico de Panamá ha venido realizando en los últimos 5 años, no existen formaciones similares en todo el país. No existe una sola escuela superior de deporte para la formación de profesionales en materia de alto rendimiento en todo el país. Y 83% de nuestras federaciones nacionales, a la fecha, esta cifra de hecho ha variado en el tiempo y puede ser aún mucho peor, pero en este momento el 83% de las federaciones nacionales no tienen o no cuentan con un seleccionador nacional. ¿Y cuál es la implicación de no tener un seleccionador nacional? Pues realmente no existe una manera de planificar cuál va a ser el entrenamiento de estos atletas. Y no existen bases y condiciones que estimulen la investigación científica en el deporte. Y en este sentido, las propuestas que tenemos es que se cree un centro de formación de profesionales de ciencias del deporte que permita 3 cosas fundamentales. Primero, desarrollar itinerarios formativos para la profesionalización del deporte. Esto puntualmente implica que los profesionales de ciencias del deporte puedan ser formados de manera profesional, académicamente hablando. Mejorar la preparación de los atletas de alto rendimiento y sus itinerarios formativos y profesionales, es decir, valorar no solamente la parte deportiva, sino también la parte educativa. E incrementar los niveles de práctica de la actividad deportiva en nuestra población. Asimismo, crear un programa nacional para entrenadores nacionales. Otro de los diagnósticos que hemos encontrado: 85% de las federaciones nacionales no cuentan con una planificación estratégica, pues eso ¿qué implica? Improvisación en su gestión. No tenemos un modelo de gestión de las infraestructuras que existen en este momento a nivel público y no existen normativas ni regulaciones que permitan dar consistencia a lo que es el gobierno de las federaciones deportivas y del sistema en general. En este sentido, pues las propuestas obviamente establecer un modelo de gestión de estas infraestructuras deportivas públicas y desarrollar normativas y regulaciones que nos permitan dar esa consistencia que es necesaria. ¿Cuáles son los principios rectores en la gestión de las organizaciones deportivas? Principios de transparencia, principios de cómo entregamos las cuentas, en fin. Y finalmente, otra cosa que es muy importante es el aspecto del financiamiento público al deporte. Y aquí, pues, a manera general, hay 2 cosas que queremos resaltar. Primero, no existe un modelo de financiación pública que permita que el financiamiento del gobierno sea estable y sólido al deporte. ¿Eso qué quiere decir? Las organizaciones deportivas no tienen garantizado, así sea mucho o poco, pero no existe una garantía de cuánto dinero cuentan al momento de iniciar su gestión operativa. Y como consecuencia esto trae obviamente el 82% de las federaciones no cuentan con personal administrativo. Y de ese 82%, el 18% que resta, solamente hay una sola federación que de ese personal remunerado es experto. Es decir, que quienes gestionan realmente no son expertos en la materia. Y en este sentido, pues las propuestas son bastante claras. Ciertamente establecer un modelo de gestión que permita que ese financiamiento público al deporte sea estable y sólido. Y desarrollar normativas como códigos de buen gobierno, por ejemplo, que establezcan con precisión las responsabilidades tanto de las organizaciones deportivas como del Estado. Para poder lograr el podio, que creo que es lo que todo y cada uno de los panameños y de los que estamos aquí en especial queremos, y como bien lo representa esta imagen, la base de ese podio es que debemos planificar, tenemos que organizar, hay que desarrollar, es necesario que se implemente e invierta en esa planificación, trabajar todos juntos y obviamente monitorear y controlar esa evaluación. Y todo esto nos lleva pues a un ciclo que básicamente es este, que tiene que repetirse de tiempo en tiempo para que esa gestión pueda ser exitosa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.
A continuación, tenemos a bien invitar al honorable señor Marco Ameglio para que nos acompañe al centro y pueda comentarnos sus propuestas de gobierno en materia deportiva. Bueno, buenos días de nuevo. Me voy a sentar para que estemos más cómodos. Primeramente, muchas gracias Camilo y muchas gracias a todos ustedes que me han permitido estar aquí. Atiendo una invitación, de hecho, pero lo sabe Camilo que a mí me interesa el tema y yo también me acerco, ¿no? Yo creo que no, la relación que tenemos que tener quienes aspiramos a dirigir el país es en doble vía, ¿no? Es importante que a uno lo inviten, pero también si no lo invitan, uno tiene que saber cuáles son los temas importantes. Y yo creo que yo he tenido la oportunidad de conversar con la licenciada Young en algún momento. ¿Y cuál era el objetivo de conversar? Conocer, saber qué pasa. Porque uno no puede llegar con una linterna a entrar en un tema en el que uno no está activo en las interioridades y pretender ser quien va a innovar o quien va a cambiar el rumbo de las cosas. Entonces, lo primero que uno necesita es sí, información. Y nuevamente hoy aquí estoy recibiendo información y les agradezco porque desde que entré acá con la tour que me dieron, pues sí, es buena información en todo, tanto la parte histórica como ya entrando en materia de trabajo, los informes que me acaban de presentar. Esto me permitió a mí oportunamente y de manera responsable incluir dentro de la formulación de mi propuesta de plan de gobierno el tema deportivo de forma responsable, porque estuve auscultando información, conociendo los compromisos del Estado, conociendo sobre el tema de los Juegos Centroamericanos, el avance o no del compromiso del gobierno en ese sentido. Me reuní con el señor Pozo, es decir, he tenido toda la voluntad de conocer lo suficiente como para no tener la excusa de equivocarnos o de no formular propuestas y no tener cómo hacerlo, ¿no? Lo digo porque yo creo que esto no, aspirar a la presidencia no puede ser un concurso de oratoria, ¿no? Por ahí hay un candidato que no solo no tiene plan, sino que se jacta de defenderlo, diciendo que los planes se los lleva el viento, que nunca los cumplen, etcétera. Qué bonita forma de no tener una vara para que a uno lo midan, porque obviamente, precisamente por eso podemos decir que los planes se los lleva el viento o que no los cumplen, porque en alguna forma son un compromiso que está uno obligado a plantear. Si no, no se sabe en qué dirección uno va y la mejor forma de que uno no le reclame el destino o el lugar hacia donde va es no decir a dónde va. Pero los países no se dirigen así. Uno tiene que tener una orientación y una clara línea de hacia dónde quiere llevar al país, tiene que tener la capacidad de prepararse para esto y conocer y tener este intercambio como me ha tocado a mí en diferentes ocasiones con el tema del deporte, para conocer y poder entonces nosotros proponernos como instrumento para cambiar cosas, para gestionar, para impulsar una actividad. Y en ese sentido, en mi propuesta de plan de gobierno, que fui el primero que hice un plan y el único hasta hace solamente 3 semanas, donde a alguien se le ocurrió ver el calendario y darse cuenta que venía encima de la elección y empezaron a aparecer los planes de gobierno, porque estábamos en una campaña que a 5 semanas de las elecciones 6 de 7 candidatos no habían presentado un plan de gobierno. Y hablamos de que la campaña es corta. Sí, corta ha sido todavía mucho más para quienes hemos propuesto o hemos tratado de llegar y estamos haciendo el esfuerzo
por la vía no convencional de fuera de los partidos políticos. Más corta que esa no la ha tenido nadie, y sin embargo fue un candidato de libre postulación, el primero que de forma responsable planteó una propuesta. Yo comprendo, y hablaba a los periodistas cuando entré acá hace un rato, que entre otras cosas uno para esperar resultados tiene que invertir, pero tenemos la tendencia de hablar de inversión y no desglosar y ver cuál es la inversión que se está haciendo, cómo se está sembrando en el deporte para poder aspirar a cosechar éxitos, que es lo que todos queremos y aspiramos. Y resulta ser que, bueno, la conclusión que sacamos cuando hicimos un estudio somero del presupuesto que destina el Estado para la actividad deportiva en el país, era que la institución encargada principalmente destina su inversión o su presupuesto más que su inversión, porque hay muy poca inversión es la palabra, su presupuesto a dos cosas: burocracia, que habría que revisar cuál es la efectividad de esa burocracia, una alta burocracia, ¿verdad? Y un subsidio a federaciones. Cuando vemos inversiones en instalaciones deportivas, en capacitación, en apoyo a los atletas, en producir, en invertir en infraestructura, centros de alto rendimiento, en fin, todo lo que tendría que ver con aspirar a desarrollar una política deportiva con los medios necesarios, uno ve que ahí no hay dinero. Entonces, el gran presupuesto de PAN Deportes está distribuido entre planilla y apoyo a federaciones. Las únicas instalaciones deportivas, decía yo, o las más recientes conocidas, una fue producto de un contrato para ampliación de una vía, que es la cinta costera, y la otra una inversión bastante impulsada, digamos, por el sector privado, que fue el Rod Carum, porque esa no fue un proyecto del Estado, ¿no? El último gran coliseo deportivo que hay en este país tiene, creo que ya 20 años, no es producto de una inversión del Estado, es producto de toda una iniciativa del sector privado. Entonces, ¿en dónde ha invertido el gobierno que uno encuentre infraestructura? Bueno, las diferentes federaciones han manejado presupuestos. Yo conozco el caso del fútbol, en el que alguna vez estuve involucrado, y ahí está el proyecto Gol, y da una vergüenza ver cómo la corrupción entra en las federaciones también, y allá están, pero se supone que vale más de $1 millón una inversión en una cancha de fútbol, que si ustedes lo ven, por supuesto, ahí no está esa plata, ¿no? Entonces, ¿dónde está la inversión del gobierno los últimos 20 años? No de este gobierno, porque es un problema que no hay que enfocar nada más en un gobierno. ¿Sabe qué pasa? Termina siendo el accidente, por decirlo de alguna manera, de haber adquirido el compromiso de ser anfitrión de unos Juegos Olímpicos, una oportunidad para volver a tener instalaciones deportivas que ojalá sobrevivan como sobrevivió por muchos años el Juan Demóstenes Arosemena, que es producto de ser anfitriones de unos Juegos Centroamericanos, y todavía las instalaciones que tenemos del Rommel y la Arena Roberto Durán, que como sabemos son también de consecuencia de los Juegos de 1970, de lo cual nos queda la vergüenza de haber perdido el velódromo de allá de Tocumen, de la Siesta, porque simple y sencillamente no hubo ninguna responsabilidad de los gobiernos, ni siquiera en aprovechar para estimular en esa actividad deportiva, en que Panamá en esa época y los años que sucedieron a 1970 no tenía una federación muy activa en lo que era ciclismo, que hoy día está muy de moda, no era así anteriormente. Entonces, bueno, se perdieron algunas instalaciones deportivas.
Evidentemente que 2022 es un reto, porque el país va a tener nuevamente que invertir y le quedará a muchas generaciones por delante parte de los beneficios de esa infraestructura que irremediablemente tenemos que afrontar, invertir y desarrollar para poder cumplir con nuestra condición de anfitriones en esa cita de 2022. Al respecto, conozco la situación de incumplimiento, por decirlo de una palabra clara, del compromiso hasta la fecha. Es una situación preocupante. Yo creo que todos los candidatos dirán igual que yo, que vamos a buscar los medios para ser efectiva, que no le vamos a sacar el cuerpo. En alguna ocasión Henry me lo preguntó cuál era, para saber a dónde vamos. Quiero saber cuál es el futuro de esto, porque era lógico, ¿no? Saber, ya se está acabando el tiempo de este gobierno, viene un nuevo gobierno, es obvio que hay una preocupación de que puede eso significar entrar en un limbo. Bueno, ahora mismo se está en un limbo en alguna buena forma y el tiempo se le acaba al gobierno, el tiempo perdido que no se puede recuperar nos obliga inmediatamente a priorizar en este tema para poder preparar al país adecuadamente a los compromisos que eso implica, y es una gran inversión para la cual no podemos sacarle el cuerpo, y tenemos que entender que ya no hay tiempo que perder a partir del inicio del próximo gobierno. De mi parte quiero reiterar, como le dije a Henry, que voy a hacer el mayor esfuerzo, soy consciente del compromiso y la responsabilidad que estos Juegos representan, y los veo más allá que el compromiso que tenemos con la comunidad olímpica centroamericana y del Caribe, sino también como un compromiso como país por aquella trascendencia que tienen los Juegos más allá de cuando ocurren, porque sí pueden marcar un antes y después en el desarrollo de mucha actividad deportiva. Los países que son anfitriones de Juegos Olímpicos siempre tratan las federaciones de entrar, de tener una mayor participación, y se acentúa de alguna manera irremediablemente el grado de anuencia, el grado de responsabilidad de todas las organizaciones. Todo eso es como una oportunidad de ponernos las pilas en todos los sentidos, tanto en la parte de infraestructura como en la parte del desarrollo de la propia actividad y de las organizaciones y federaciones. De manera que es una oportunidad, yo lo veo así. El ser anfitriones nos da tenemos por delante nuevamente una oportunidad de rescatar el ritmo y la ubicación que debe tener el deporte en nuestra vida nacional, y que hoy día no lo tiene. Con respecto, más allá de hablar de los Juegos de 2022, le respondí también a los periodistas, y con eso quiero terminar un poco lo que estoy planteando en mi plan de gobierno, que, repito, se nutrió de todas estas entrevistas y de mis contactos buscando información, los cuales les agradezco a todos porque fueron contactos completamente idóneos y orientados objetivamente de forma responsable, conocer, tener información y tener la capacidad entonces de entender y proponer en una propuesta de gobierno en el tema del deporte, ¿no? Y una de las cosas más importantes en las que yo he planteado inversión necesaria, en efecto, en infraestructura, hacer una reorganización o reorientación del manejo del presupuesto de la institución, hacer un inventario, un audito del recurso que se tiene, cómo se está utilizando, porque es mentira que un país que tiene tantas necesidades, y ustedes lo saben, aquí hay, cuando hablamos de temas nacionales, el deporte no va a estar en el top 5 jamás, y probablemente no lo esté en el top 10, porque si seguimos hablando, el sector agropecuario, salud, educación, seguridad, comercio, industria, generación de empleo, y uno va, ¿dónde entra el deporte? Y en un país, no digamos que pobre,
pero en un país que no es rico verdaderamente, es muy difícil justificar la inversión del deporte. Por eso hay que ser creativo, por eso hay que involucrar ideas nuevas, integrar la formulación de propuestas para desarrollar alianzas público-privadas en el deporte, porque son productivas, porque son efectivas, permiten que el sector privado aporte con beneficios fiscales, obviamente, al desarrollo del deporte, que es un negocio rentable, bien manejado. Y en muchos países del mundo el camino está marcado, es decir, aquí todo lo que hay que hacer es benchmarking y entender que no tenemos que inventar la rueda. No somos el primer país no rico que tiene el mismo reto, y hay otros que han mostrado el camino. Yo sí creo que invertir en deporte debe ser no una prioridad, pero sí una obligación del próximo gobierno. Vamos a tener esta oportunidad en el medio de ser anfitriones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y yo creo que este es el momento para que tengamos nuestro primer centro, verdaderamente un centro de alto rendimiento, por ejemplo, que no hay en el país, y ojalá dos, porque uno en tierras altas, que es necesario, porque en tierras altas las condiciones atmosféricas de altura hacen un nivel de exigencia ideal para el desarrollo de entrenamiento de alto rendimiento y preparación de alto rendimiento, y obviamente a nivel del mar, que son, yo creo que por lo menos 2 centros de alto rendimiento. Que nosotros podamos preparar atletas alguna vez sería un objetivo. Si tú me preguntas qué sería el éxito de una política deportiva, que algún día tengamos atletas que tengan un logro y que no tuvieron que irse a Brasil o que no salieron de una universidad de Estados Unidos, que no tiene nada de malo, no lo veo como complejo, porque eso es parte del proceso de ascender, pero que no dependamos, ¿no? Como en efecto fue el caso de Irving Saladino, que si no se hubiera ido a Brasil jamás hubiera ganado una medalla de oro y tenía todo el potencial. ¿Por qué? Porque llega un momento en que hay un techo en el que el desarrollo del atleta aquí no logra pasar a ese siguiente escalón o nivel, y yo creo que ese sería un objetivo. Si me preguntan a mí cómo yo veo el deporte, hacia el futuro lo veo como un país en el que el sector privado encuentra los beneficios y los atractivos y la posibilidad de lucro, porque es completamente legítimo hablar de eso cuando uno habla de involucrar al sector privado, lo suficientemente interesante como para que apoye al gobierno en la inversión y en el desarrollo de infraestructura deportiva que el país necesita, en la que tenemos déficit. Creo que hay que integrar las instalaciones que existen en el Ministerio de Educación en las comunidades, en el interior, a una mayor participación ciudadana. En muchos países las escuelas públicas están obligadamente abiertas a ser centros comunitarios en los fines de semana. Ese no es el caso en Panamá, y yo creo que eso permitiría también que en muchos lugares del interior la única poca infraestructura que hay pertenece a un auditorio, a un gimnasio de una escuela, ¿no? Y no hay otra forma de invertirlo, y el Estado no tiene los medios para duplicar la inversión. Entonces yo creo que ese tipo de giros, de cambio en la concepción de cómo manejar los recursos que tiene el Estado es necesaria. Y por el otro lado, repito, el grado de conciencia de que el Estado no ha estado invirtiendo propiamente en deporte y en inversión. Me refiero a infraestructura, centros de alto rendimiento y un centro de capacitación y preparación, que obviamente en este momento dependemos del exterior. Ustedes aquí me plantearon una estadística de también cómo ha estado el Comité Olímpico ayudando a través, me imagino, pues de su relación con el Comité Olímpico Internacional en lo que es preparación y capacitación de entrenadores y de personal. Eso es fundamental, ¿no? Y creo que es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que seguir invirtiendo. Entonces, yo los invito a que revisen
El plan de gobierno mío está en nuestra página web. Es un plan de gobierno que, como se dice ahí, es una hoja de trabajo dinámica. Lo hemos cambiado, lo corregimos, lo vamos perfeccionando. Como todas las cosas que hacemos los seres humanos, no es perfecta, es perfectible, y en muchos aspectos lo hemos ido alimentando. En el tema del deporte tengo muchas fuentes de apoyo, que incluso relacionadas con federaciones y con el Comité Olímpico, que me han ayudado, y yo agradezco mucho. De hecho, en estos días estaba hablando con otro amigo que está en el tema del karate acá y me hace aportes, que es el doctor Leo Vázquez, creo que es vicepresidente y participa, él es del interior, ¿no? Así que tengo bastantes amigos en mi grupo que participan y me han dado apoyo. Mi cuñado aquí, Pochito Carles, que está aquí sentado con ustedes también, que es un nuevo federado, porque el surf no, es nuevo, ¿no? ¿Cuántos años tiene el surf? Sí, en el olimpismo, exacto, sí. Así que sí, bueno, tengo buenos contactos como para no tener la excusa, y amistad, y me ha acercado lo suficiente a personas para que objetivamente me alimenten y nutran de la información que se requiere para tratar de cambiar, y a través de mi gestión como presidente de la República, si Dios me da la oportunidad y la voluntad de los panameños, de dejar una huella positiva en que se pueda rectificar en el manejo del deporte también, como en tantas otras cosas que en este país requieren rectificación. Muchas gracias por el tiempo que ustedes me han brindado. Sí. Puedo responder cualquier pregunta que tengan también, por supuesto. Sí, a continuación pasaremos al espacio de preguntas y respuestas. Así que todo aquel que tenga alguna pregunta, pues los micrófonos están disponibles. Buenos días, señor Amelio. La verdad que hemos estado escuchando también a otros candidatos. Todos apuestan a querer ganar, que es lo normal. Dentro de nuestro rol como dirigentes deportivos, estamos acostumbrados también a competir. Sabemos que no pueden ganar todos, va a ganar uno. En caso de que por algún motivo usted no sea el seleccionado, ¿estaría usted dispuesto a invertir en la parte deportiva con el Comité Olímpico para apoyar a los atletas que tenemos actualmente? Yo siempre he estado en alguna forma directa y en distintas disciplinas, más de las que usted se imagina, vinculado al deporte, sin estar necesariamente en la parte política, ¿no? O aspirando, en este caso, a presidente. Alguna vez fui legislador, estuve muy vinculado al fútbol. De hecho, fui electo 2 veces presidente de la Federación de Fútbol, y una persona que hoy está detenida y con medida cautelar por fascineroso, entre otras cosas, tuvo que pagar las consecuencias de haberse beneficiado dolosamente de alterar el resultado de las elecciones con ayuda de los funcionarios de la FIFA, todos detenidos, presos, absolutamente. Así que Dios sabe, al final de cuentas, las cosas como las pone. Y he tenido práctica y inversión en deporte como empresario y como político en mi carrera de mi vida a estas alturas. Usted se imagina, a los 58 años yo no puedo presentarme como que estoy explorando en este tema, y estoy completamente comprometido con el apoyo al deporte más allá de esta aspiración o esta carrera. Si es la pregunta que me lo hace, sí, esa es mi naturaleza. Obviamente, ahora como aspirante a la presidencia he tenido que plantear en un plan de gobierno y ir más allá, pero la pregunta, como me la hace usted en términos generales, si estaría dispuesto
a invertir o a atender el tema deportivo y el tema del deporte en general. Por supuesto que sí, porque en ese plano es donde siempre estaba anteriormente, a través de las empresas en las que he tenido participación. Siempre hemos apoyado de una u otra forma deporte, federaciones, delegaciones que participaban en representación de nuestro país, y como político, como legislador, cuando lo fui, también lo hice. Siempre apoyé, fui padrino de la Federación de Básquetbol, no solamente fútbol, para la participación de unos Juegos Panamericanos. Creo que fue la última vez que participó el básquet a nivel panamericano. ¿Cuándo fue eso? Hace como, no sé, no clasificamos en Juegos Olímpicos, nada más hemos ido una vez, que fue en México, y en básquetbol, en Panamericanos creo que fue, bueno, estaba este señor que estuvo aquí antes que tú, y Ramón García Paredes. Miguel Sanchís creo que era el presidente de FEPAVA en esa época, hace como 20 años. Bueno, lo que hice fue realmente ser el gestor para que el gobierno respaldara en ese momento la participación de Panamá en un mundial de básquet y en unos panamericanos. Así que siempre, de una manera u otra, quiero reiterarle, he tenido la oportunidad, y cuando he tenido esa oportunidad he correspondido y lo voy a seguir haciendo. Así que la respuesta concreta y directa es sí, y como siempre estaré dispuesto a invertir y apoyar al deporte, más allá de este formalismo de la campaña, por supuesto. Nada más como comentario adicional, la presidenta de la Federación de Esgrima es prima hermana, prima hermana del candidato. Uno de los pocos esgrimistas es su hijo Arturo, exacto. Sí, exactamente, sí. Gracias. Señor Marco, muy buenas. Gracias por haberse presentado aquí y habernos dado pues la idea que usted tiene de su plan de gobierno, sobre todo deportivo. Usted también habló de los aportes que se hace el gobierno, o que piensan también. Tengo entendido de que hay incentivos fiscales para el apoyo al deporte, pero yo veo que la empresa privada no apoya realmente utilizando esos incentivos. Yo creo que sería una buena idea en crear nuevos incentivos para que las empresas privadas, apoyadas también por una propaganda del gobierno, apoyen más a la empresa privada. Como usted dijo, no solamente el gobierno puede apoyar el deporte. Sí, absolutamente. Efectivamente existen incentivos, y tal como lo acaba de decir, esos incentivos tienen que revisarse, porque es obvio que no están cumpliendo un objetivo, que la idea es involucrar al sector privado, pero lo principal que hace falta es promover una alianza público-privada para, digamos, que la empresa privada se encargue de instalaciones deportivas que incluso puedan pertenecer al Ministerio de Educación, ¿verdad?, en distintas comunidades, que pueda tener un nombre de productos que no tienen que ver con ningún producto que afecte la salud, etcétera. Así no está contemplado. Se necesita un matchmaker, como quien dice. El puente no existe para la construcción de alianzas público-privadas en todos los campos, no solamente en este. Ese es un rol fundamental que tiene que tener el Estado, ¿no? Tú tienes que acercarte y buscar al empresario, involucrarlo, tener un business plan, invitarlo, incluso hasta en la medida que sea factible, ajustar, preguntar qué es lo que hace falta. Como yo necesito, por decirte, que tú te encargues de la arena Roberto Durán, te la quiero ofrecer, se va a llamar Arena Roberto Durán X, Movistar, Atlas, lo que tú quieras. No estamos inventando la rueda. Todos los estadios en Estados Unidos tienen un nombre local que le da a la comunidad, o el sitio geográfico, o el consejo municipal del county o de la municipalidad en que se encuentra, y un nombre comercial. Y el nombre comercial trae una serie de beneficios para la empresa
que administra y es por contrato por X cantidad de años y se hace un compromiso. Bueno, yo creo que eso no va a venir solo de la empresa privada. Uno tiene que salir a buscar esas alianzas y construirlas, sobre todo cuando no hay una experiencia en Panamá concreta en ese sentido. Y sí, yo creo que hay que revisar los incentivos, verificar, porque probablemente son incentivos que son inocuos hoy en día y que no generan el estímulo que se necesita. Y en esto es directamente, hay que ir a la yugular, y lo digo como empresario, tú tienes que ofrecer incentivos fiscales que directamente tú lo sientas en el bolsillo, si no, no lo vas a ver como una inversión. Entonces, en esto, inclusive yo te puedo decir que en una reforma tributaria se quitaron, se desmontaron atractivos que habían, tanto para la reforestación como para la deducción en general. La deducibilidad de los gastos en un pocotón de temas ha cambiado para menos, para desinteresar, y eso creo que hay que rescatarlo, porque cuando tú te pones a dar cuenta, esto puede significar tan efectivo que puede ahorrarle al Estado millones de dólares en mantenimiento de instalaciones, en inversiones, en desarrollo de nuevas instalaciones. Es decir, y esto se aplica también para la cultura, ¿no? Un teatro, un centro de convenciones, etcétera, ¿no? Los teatros y las arenas, sobre todo las arenas que tienen una función cultural. Las arenas en Estados Unidos, casi todas las que utiliza la NBA, se utilizan para funciones de teatro, para presentaciones de conciertos de artistas, de todo tipo de otras actividades culturales, ¿no? Entonces hay que verlo más allá, inclusive del deporte, dependiendo de la instalación, ¿no? No todas las instalaciones deportivas tienen un subuso cultural, pero hay algunas que sí lo tienen inclusive, ¿no? Entonces yo creo que todo eso se convierte en un atractivo para empresas, y lo que hay es que revisar, porque sé que en las últimas dos reformas tributarias que se hicieron en el país se eliminaron algunos beneficios para los empresarios, y probablemente dentro de ellos también afectó al deporte, ¿no? Hay que aumentarlos, es lo que quiero decir. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Para finalizar este conversatorio, les invitamos a pasar a las oficinas centrales para la foto oficial.